este video hablaré sobre la primera consola de vivienda y quién fue su fundador. Espero que te guste y lo compartas. Mientras tanto, a mediados de 1960 y finales del mismo año, empezaron a surgir las raíces del moderno juego de hoy en día, incluyendo la primera consola de juegos de video doméstico que se estaba produciendo lentamente. Brad Bird, que con frecuencia se le ha llamado el Thomas Edison de los videojuegos, estaba trabajando para una empresa electrónica pequeña en el Bronx, llamado Loral, en 1951, y mientras se discuten los diseños para una nueva serie de televisión premium con otros colegas, Bird sugirió una nueva función que podría incluirse en el conjunto, para distinguirla de la competencia mediante la adición de una especie de juego interactivo. 5 años después, en 1966, mientras se sentía aburrido en una parada de autobús, Brad Bird reavivó su idea de la máquina de videojuego interactivo. Perfeccionó su idea en un documento de 4 páginas. Bird escribió varios tipos de juego que él pensaba serían factibles, como juegos de acción, juegos de mesa, juegos de deportes, juegos de persecución y otros. Los juegos aparecerían en el canal 3 o 4, que él los nombró Canal LP, para Juguemos. Más tarde, en ese año, él dibujó un esquema elemental de un juego de 2 jugadores, que él llama un juego de persecución. El juego consistía en 2 cuadrados que se podían mover en la pantalla en ambas direcciones por 2 jugadores. El videojuego ideal, escrito por Brad Bird, quien en 1966 trabajaba como contratista de electrónica militar Sanders Associates en Nueva Hampshire, dedica su trabajo a Bill Harrison en la búsqueda de su proyecto, para comenzar y dirigir el desarrollo de la primera caja de Brown, el primer sistema de consolas de videojuegos para la vivienda y los videojuegos mismos, así como la creación de un videojuego simple, denominada Core Dog, el primer videojuego que se podía visualizar en un televisor estándar. Más tarde, en 1967, Bird y Bill Harrison crearon la primera pistola de luz y desarrollaron varios juegos de video con Bill Rush. Fue en 1967 cuando se realizó la primera demostración del videojuego jugable del mundo en un aparato de TV, el juego de persecución, que consta de 2 cuadrados persiguiéndose unos a otros. Mientras tanto, continuaron con su desarrollo de juegos, y en 1968, el primer prototipo de consola de video que terminó era capaz de correr varios juegos diferentes, tales como tenis de mesa y tiro al blanco, todo combinado en una sola unidad. Como nota al pie de esta era y los trabajos de Bird, en 1971, la caja marrón, prototipo de consola de videojuego, fue refinado y con licencia oficial de Magnavox. Y después de haber cambiado el nombre de Magnavox Odyssey, la primera consola de juegos de video doméstico para las televisiones, que fue lanzado al público en 1972. Más tarde, también se lanzó la primera pistola de luz y juegos para la televisión de uso en casa. Se vendió como un pack de expansión del juego de la Odyssey, conocido como Galería de Tiro. Bird fue el primer creador de juegos que se producían en masa para una consola de video. Espero que te haya parecido interesante este video. Si te agradó, ponle me gusta, compártelo y suscríbete. Y no olvides visitar mi página de Facebook. Hasta luego y gracias.